Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a esta sesión ordinaria de hoy miércoles 11 de abril del 2018 de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Señor secretario, por favor, sírvase de llamar a lista. Cepeda Sarabia Efraín José. Cepeda Sarabia Efraín José. Correa Jiménez Antonio José. Correa Borrero Susana. Galán Pachón Carlos Fernando. Galán Pachón Juan Manuel. Hechen Turbay Jorge Eduardo. Presente. Guerra de la Espriella María del Rosario. Prieto Riveros Jorge Eliezer. Presente. Niños Avendaños Senén. Se encuentran presentes 3 honorables senadores para quórum deliberatorio, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, por favor, damos lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión ordinaria del miércoles 11 de abril del 2018. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, citación al señor director del Departamento Nacional de Planeación, doctor Luis Fernando Mejía Alzate, en cumplimiento de la proposición 19 aprobada en la sesión del miércoles 21 de marzo del 2018, presentada por el honorable senador Jorge Eliezer Prieto Riveros. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Como quiera que hay únicamente deliberatorio, quórum. Más adelante someteremos a consideración el orden del día, pero vamos entonces a darle comienzo. Dada la importancia que ha tomado esta comisión y particularmente sus miembros en cada una de las regiones a donde han ido y sobre los distintos temas que tienen que ver con esta comisión y con el ordenamiento territorial, hemos apoyado la proposición número 19 con el fin de escuchar un informe consolidado sobre el estado y el avance del ordenamiento territorial en Colombia para el periodo 2012-2017 por parte del Departamento Nacional de Planeación. Señor secretario, por favor, sírvase de dar lectura a la proposición número 19. Bienvenido, señora secretaria. Gracias, señor presidente. Proposición 19. Citas al señor director del Departamento de Planeación Nacional de DNP, doctor Luis Fernando Mejía Alzate, para que se informe ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado el documento técnico, informe consolidado sobre el estado y avance del ordenamiento territorial en Colombia para el periodo 2012-2017, emitido por la Dirección de Desarrollo Territorial de la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial y el Comité Interinstitucional del CI. Este documento se tuvieron en cuenta en el Plan de Acción 2017 los anteriores informes de gestión y avances reportados por las 21 instituciones que hacen parte del Comité Interinstitucional del CI. Presentado por el honorable senador Jorge Eliezer Prieto y aprobado por unanimidad el miércoles 21 de marzo del 2018. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Muchas gracias. Por favor, si se encuentra el citado o quien ha llegado en representación. Señor presidente, tenemos presente al doctor Javier Pérez, que es el director de la CON Nacional y quien es el delegado por parte del señor director. Yo voy a leer la siguiente excusa. En atención a la citación al debate de control político realizado por el honorable senador Jorge Eliezer Prieto, presidente de la comisión, en desarrollo de la proposición 19 programada para el 11 de abril en el Salón de las Sesiones de la Comisión de Ordenamiento Territorial, debido a compromisos institucionales adquiridos con anterioridad, no podría asistir al debate en mención. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta la importancia del tema a tratar, Javier Ignacio Pérez Burgos, director de Descentralización y Desarrollo Regional del Departamento de Planeación Nacional y el secretario técnico de la CON Nacional, para que asista a mi nombre. Le agradezco extensiva esta excusa a los miembros de la comisión, no sin antes reiterar la disposición de atender las solicitudes, citaciones e invitaciones por parte del Congreso de la República. Firma el doctor Luis Fernando Mejía Alzate. Se encuentra presente, señor presidente, Javier Ignacio Pérez Burgos. Bueno, teniendo en cuenta que el señor director pues siempre ha comparecido a las diferentes actividades a que ha sido invitado, se aceptan las excusas y le damos la bienvenida al doctor Javier Pérez Burgos, quien es el secretario técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Y lo acatamos aquí en representación del director del Departamento Nacional, doctor Luis Fernando Mejía Alzate.
como lo dice la proposición, es importante para esta comisión escuchar este informe que nos va a servir también para las diferentes actividades que tanto la comisión como cada uno de los miembros de esta comisión desarrollan en las diferentes regiones del país. Entonces, doctor Javier Pérez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, senadores, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente reitero las excusas del director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, pero acá en representación del DNP y en calidad de secretario técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Nacional, les presento el informe de Estado del Ordenamiento y la Descentralización en el país de 2012 a 2017. En la presentación que tenemos para la presentación de dicho informe radicado en noviembre del año pasado, queremos enmarcarla en 4 puntos principales. Creo que es muy importante para esta comisión tener un estado del arte sobre la implementación de la Ley 1454, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que ha hecho la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno en su plan de acción en estos años para la implementación de dicha ley, qué hemos avanzado, qué pasos se han dado frente a la política general de ordenamiento territorial, que nuevamente es una deuda pendiente que tiene tanto el gobierno nacional como esta comisión. Necesitamos tener una directriz por parte del gobierno nacional y que aterrice realmente las diferentes competencias de los diferentes órdenes del Estado en materia del ordenamiento territorial y el uso del suelo. Creo que cada día más, pensando incluso en el debate de plenaria del Senado ayer, vemos la necesidad de que haya una estructura, un esquema y un ordenamiento de las responsabilidades y competencias claras en esta materia, y todavía la política no lo ha podido definir. Y finalmente creo que tenemos que pensar ya en unas recomendaciones y cuál es la agenda de mediano y largo plazo en ordenamiento del país. Se viene en la construcción de un nuevo plan de desarrollo y hay cosas que es importante que empecemos a pensar cómo se van a reglamentar e implementar, sobre todo pues para el siguiente periodo de esta comisión. La construcción de dicho informe claramente no es única y exclusiva competencia del Departamento Nacional de Planeación, se elabora con los aportes de diferentes entidades del Gobierno Nacional. En el caso del último informe mencionado, se solicitaron aportes a 49 instituciones del Gobierno Nacional, de las cuales 21 de esas entidades aportaron insumos técnicos, y a partir de eso tenemos un estado del arte del ordenamiento territorial en el país. Siguiente, por favor. Simplemente para recalcar el rol de las diferentes entidades del Gobierno Nacional en materia del ordenamiento, pues la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Nacional la preside el Ministerio del Interior, que es una lástima que no esté en este recinto hoy. Creo que es muy importante que ellos también estén atendiendo este tipo de situaciones. Nos acompañan de manera permanente el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el IGAC, un delegado de las corporaciones autónomas, un delegado de las universidades públicas, en este caso la Universidad de Pamplona, y un delegado de las universidades privadas, como es el caso de la Universidad del Rosario. La Secretaría Técnica la ejerce el Departamento Nacional de Planeación. Invitados permanentes a dicha comisión, por parte de Agricultura la UPRA, por parte del Ministerio de Minas la UPME, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otros. Entonces se discuten varios temas, se analizan varias proposiciones, y muchas veces varias de las proposiciones que pasan por esta comisión atraviesan las diferentes sesiones de la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional del Estado. Entre el 2012 y el 2017 se han realizado más de 300 sesiones con 49 instituciones nacionales que han apoyado las decisiones en materia de política pública y técnica para, por ejemplo, la creación de distritos, áreas metropolitanas, entre otros.
Siguiente. Incidencias puntuales o cuáles han sido los 3 principales hitos, creemos, de la Comisión de Ordenamiento Territorial en este periodo. La expedición, pues mucho con la puesta en marcha de la Ley 1454, pues la expedición de la Ley 1617 de distritos, la Ley 1625 de áreas metropolitanas y los respectivos decretos reglamentarios. Segundo, el acuerdo número 1 que reglamentó a la comisión, el acuerdo número 2 que emitió concepto sobre la creación de distritos y ha sido una de las agendas más ocupadas de dicha comisión. Constantemente nos vemos en este recinto y al interior de la COT Gobierno discutiendo el tema de los distritos, en donde hemos ilustrado de manera significativa las necesidades de tener una visión mucho más comprensiva y detallada de las implicaciones de orden fiscal, ambiental e institucional de la creación de distritos, y finalmente el acuerdo número 10 de 2016, en donde empezamos a dar avances en materia del ordenamiento de orden supramunicipal con la aprobación de los lineamientos para la construcción de los planes de ordenamiento departamental, que todavía es una tarea pendiente por reglamentar. Tercero, ¿qué conceptos técnicos en la creación de distritos puntualmente se han dado? Se han realizado los conceptos frente a la creación del distrito de Riohacha, Cali, Santa Cruz de Monpós, San Andrés de Tumaco, Sincelejo, San Agustín, Barranca Bermeja y Turbo. 14 en total, menciono simplemente algunos de ellos. ¿Qué avances hemos tenido en materia de la Política General de Ordenamiento Territorial? Ha habido una recopilación técnica en materia de el escalonamiento desde el ordenamiento municipal, departamental, regional y nacional. Esas son las bases que tenemos en el documento técnico para la formulación de la Política General de Ordenamiento, pero como lo mencioné al principio de mi intervención, todavía está pendiente la reglamentación de dicha política. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir o qué son las bases para la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial? Siguiente, por favor. Son, desde nuestra perspectiva, recogen 3 dimensiones. ¿Cuál es la propuesta sectorial estratégica para la debida armonización del ordenamiento territorial y eventualmente el uso del suelo? Cito un ejemplo muy particular en este sentido. ¿Cuál debe ser el arreglo institucional, por ejemplo, para poder articular el uso del suelo y el uso del subsuelo? Es un tema que, por ejemplo, para el Ministerio de Minas ha sido sumamente relevante, porque pues dentro de su agenda estratégica de orden sectorial, esto es un tema que todavía está por definirse. Esto es algo que la Política General de Ordenamiento Territorial debería precisar de manera muy detallada. La segunda dimensión son los modelos de escala supramunicipal, es decir, los modelos de ordenamiento territorial regional. Dentro de los compromisos del último plan de desarrollo hemos avanzado ya con 3 propuestas en esa materia. Ya está el modelo de ordenamiento regional de la región centro, el de la Orinoquía y el de la Amazonía. Los últimos 2 están en proceso de conclusión, pero ya estos son visiones mucho más amplias, en donde realmente el uso del suelo y la zonificación y la organización representan espacios muy precisos para la actuación y la implementación de políticas públicas. Quiero resaltar que el ordenamiento territorial desde esta perspectiva, y como lo hemos... Sí. La pregunta tiene la palabra para una pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Escúchame, pero me parece importante porque el doctor Javier Pérez acaba de decir que hay un modelo ya para la Amazonía. En construcción. En construcción. La pregunta es, ¿ese modelo entonces debe servir de base para la realización de los nuevos planes de ordenamiento de esas zonas? ¿Ese es el propósito y qué están pensando para no dejar pasar, que me parece fundamental? Sí, muy importante la pregunta, y ese es precisamente el propósito. Así se hizo tanto en el modelo centro y también se está en el modelo para la Orinoquía.
ya con la perspectiva regional, esto debería aterrizarse a los diferentes modelos de escala pues inferior, es decir, a los departamentales, municipales o en el caso que existan incluso asociaciones de municipios o áreas metropolitanas. Deberían acogerse a lo que ya defina el modelo regional. Pero muy importante en este sentido es que las inversiones que se contemplen, por ejemplo, en el siguiente Plan Nacional de Desarrollo, deberían estar orientadas a estos modelos de ordenamiento de largo plazo. Es decir, pues las intervenciones de orden sectorial deberían ya respetar lo que estos modelos, pues claramente construidos tanto con el gobierno nacional, pero como con las comunidades y los gobiernos locales, han definido que es su meta en materia de ordenamiento territorial. Entonces, pues la meta dentro del plan de desarrollo, como lo señalé, era tener los 5 modelos regionales, pero pues estamos avanzando y cumpliendo en 3. Estamos viendo a ver si se puede iniciar este año la construcción del modelo de ordenamiento regional para el Pacífico, quedaría pendiente el de la región Caribe. Doctor, para complementar la pregunta, me pareció muy importante. Esos modelos para la Orinoquia y la Amazonía han sido socializados o debatidos con los consejos municipales, con los líderes de la región. Es decir, esto teniendo en cuenta que hay una cantidad de conflictos allí, especialmente en las regiones, en temas como los que tiene que ver con el agua, tal como lo decía el mismo ministro, que el 75% del inconformismo que hay en estas regiones tiene que ver con el medio ambiente. Hay una visión que tienen desde la región y otra visión que se tiene desde el nivel nacional. La pregunta es concreta, si ustedes han socializado o discutido estos modelos para esta región. Presidente, muchas gracias por la pregunta. Los modelos se construyen, de hecho el gobierno nacional colabora en la articulación de la construcción de los modelos, pero se construyen con los gobiernos locales y con las comunidades. Es decir, pasan un debido proceso de socialización, incluso pues en la construcción de dichos modelos se invita a los gobiernos locales, porque claramente son ellos los que tienen mejor información sobre cuál es la perspectiva de largo plazo para la organización de su territorio. Este modelo está en proceso de construcción, pero todavía no está finalizado. Pero sí ha habido procesos, dentro de su formulación contienen efectivamente procesos de participación de los gobiernos locales, así sean coordinados por el gobierno nacional. Finalmente, la tercera arista de la política tiene que ver con el estatuto de zonificación. Yo creo que para nadie es un secreto que Colombia es un país con una alta incidencia de conflictos en uso del suelo. Esto creemos es porque no hay unas directrices claras frente a qué es competencia de quién en materia del uso del suelo. Esto para las intervenciones de orden, sobre todo supramunicipal o de orden nacional, hace que se presenten enormes conflictos del suelo. El conflicto del suelo claramente, de acuerdo al diagnóstico que tenemos con fuentes de información como la UPRA o como el IGAC, es mucho más, o hay una incidencia mucho más alta en el suelo rural, pero entonces es la política general la que creemos debería definir las competencias para minimizar ese uso del conflicto del suelo, que de acuerdo al último análisis, a las últimas estadísticas reportadas por la UPRA y el IGAC, está cerca incluso del 30% del área del país, lo cual es muy preocupante. Siguiente, por favor. La política claramente no debe ser responsabilidad de una sola institución. Acá intervienen diferentes instituciones del gobierno nacional, así como del orden local. Menciono alguna de ellas, como la UPRA, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la UBME, el DNP, el IDEAM, el Instituto de Investigaciones del Pacífico, Parques Nacionales, entre otros, y corporaciones. Pero es muy importante pensar específicamente en qué constituye la política general de ordenamiento territorial, lo que va a ser, porque va a ser un capítulo del próximo Plan Nacional de Desarrollo, debe ser un documento COMPES. Entonces esta comisión creo que tiene también la responsabilidad de pensar en ese que es un compromiso tanto de la LOT
pero pues creería yo que incluso puede llegar a ser un compromiso de orden constitucional específicamente qué debe ser la política general de ordenamiento territorial para que vaya más allá de lineamientos y directrices, sino que contemple realmente una organización institucional que tenga dientes para poder implementar y hacer responsables a los diferentes entes del gobierno frente al ordenamiento territorial y a sus competencias. Siguiente. Como lo dije anteriormente, tal vez uno de los avances más importantes fue el acuerdo número 10 de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Por primera vez dimos un paso en la reglamentación del numeral 2 del artículo 29 de la 1454, dimos los lineamientos para el ordenamiento de orden departamental. Esto es un paso intermedio, no suficiente, realmente necesitamos saber cuáles son las implicaciones o cuál es la responsabilidad, la competencia del departamento en materia del ordenamiento territorial. Sin eso no vamos a poder tener proyectos de suficiente escala con una debida implementación. ¿A qué específicamente me refiero? A que las autoridades regionales de transporte no van a poder funcionar si no existe una debida competencia del departamento en esta escala. El manejo y la disposición de residuos sólidos va a ser imposible de manejar. Lo que vemos es una atomización completa de este tema y vemos municipios que manejan residuos sólidos claramente en sus zonas periféricas, en las fronteras de los municipios y compiten impidiendo así que haya unas economías de escala y un debido manejo nuevamente de lo que consideramos son hechos de orden supramunicipal y claramente departamental, y pues ni que hablar de el manejo de los sistemas hídricos, los corredores ecológicos y demás. Es necesario que esta comisión también ayude a que los planes de ordenamiento departamental se conviertan en ley, o que la reglamentación realmente, como lo dije, el numeral 2 del artículo 29 de la 1454 vaya mucho más allá de los lineamientos y recomendaciones técnicas contempladas en dicho documento. Esto va a ser mucho más importante este año y en el corto plazo. ¿Por qué? Porque vamos a ver las primeras ordenanzas adoptando los planes de ordenamiento departamental. Yo creo que departamentos como el Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, incluso Santander, están muy cerca de adoptar sus planes de ordenamiento departamental, pero se van a quedar cojos si no existe la debida reglamentación del proceso. Entonces, sí pienso que como secretario técnico de la COR es importante enviar el mensaje que pues necesitamos que estos sean más acuerdos que vayan más allá de buenas intenciones en materia de ordenamiento y que tengan los instrumentos y los dientes suficientes para ayudar a organizar el país en ese sentido. Siguiente, por favor. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno, también a través de la Comisión Especial Interinstitucional, se ha brindado asistencia técnica en la formulación. Esto ha logrado que varios departamentos se hayan metido como en la iniciativa de apoyar la formulación de sus planes de ordenamiento departamental. 5 departamentos que estaban muy adelantados en el proceso, como es el caso de Santander, Guaviare, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, como lo mencioné, pero el programa POTS Modernos, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, también está acompañando a 12 departamentos. Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío, Chocó, Bolívar, Sucre, Vaupés, Huila, Boyacá, Meta y San Andrés. Ya existe un documento metodológico, una guía, un paso a paso de cómo construir un plan de ordenamiento departamental con insumos técnicos y sectoriales de las diferentes entidades del gobierno nacional. Sin embargo, nuevamente, esto se puede llegar a quedar cojo si no reglamentamos o no hay una agenda clara en la reglamentación del artículo 29. Siguiente, por favor.
El tema de distritos, como lo mencioné también al inicio de la intervención, ha copado gran parte de la agenda de la comisión. En varias oportunidades hemos dado nuestra posición frente a la creación de varios distritos. Creo que es importante en ese sentido profundizar en dos temas muy específicos. Sí. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidente, pero es que me parece importante porque después perdemos los temas. Doctor Javier, una pregunta. Hoy, después de este ejercicio sobre los distritos, ¿qué análisis han hecho ustedes si sí vale la pena que sigamos creando distritos? Porque hoy casi todo, aquí tenemos verbalmente 3, 4 solicitudes de distrito. Entonces también yo creo que todo esto es para tener un lineamiento claro y de pronto no generar una falsa expectativa. ¿Qué experiencia viéndole esa asesoría en materia de política pública para los distritos, en su experiencia, en su conocimiento, vale la pena que sigamos en el país incentivando a que haya distritos, o más bien le dejamos esa categoría reservada ya a unos casos excepcionales porque ya están consolidados, porque financieramente están sólidos, etcétera, etcétera? Esa es mi pregunta, porque hoy veo, o quieren todos ser área metropolitana o quieren ser distritos, y están todos pensando o recursos o que van a tener unos privilegios especiales. Entonces mi pregunta es, en este punto que usted está rindiéndonos el informe, es a su juicio independiente, no, entiendo que no comprometa al DNP, pero ya estamos pensando en un nuevo gobierno, en los proyectos de ley, a su juicio, amerita seguir incentivando a otras ciudades para que se vuelvan distritos. Gracias, senadora, por la pregunta. A mi juicio, tenemos que hacer un replanteamiento de la ley 1617. Cuando la diapositiva dice asesoría y definición de políticas públicas distritales, lo que hemos hecho es compartir experiencias y recomendaciones en 3 análisis y aprendizajes que hemos tenido. Creemos que el propósito y el fundamento de muchas de las solicitudes de distritos hoy en día que tienen los municipios tiene que ver con eliminar un intermediario o un paso intermedio, es decir, lograr acceso al gobierno nacional mediante la figura de distrito. Claramente, creo que hay unos efectos colaterales en ese sentido y a esos me quiero referir. El primero claramente para nosotros son las preocupaciones en las implicaciones fiscales. Ustedes, como saben, con la creación de distritos viene subsecuentemente la creación de localidades, fondos de desarrollo local y presiones sobre la asignación presupuestal de dichos municipios, con la creación de alcaldes locales, ediles, etcétera. Esto ha sido muy difícil de implementar y desde nuestro análisis financiero de las entidades territoriales ha puesto mucha presión sobre los distritos que se han creado. No sin antes mencionar que, por ejemplo, el caso particular de Buenaventura, que como distrito no ha podido reglamentar y completar sus funciones como distrito, lo cual explica en muchas ocasiones también pues gran parte de las problemáticas que vemos en materia administrativa, siendo que es un municipio que fiscalmente tiene todo el potencial para un adecuado manejo. Segundo, el tema de las implicaciones en el manejo ambiental. Nosotros, y lo voy a precisar más al final de la respuesta, creemos que el manejo ambiental sí requiere unas escalas más allá de la que tienen los distritos que actualmente están constituidos o incluso los que están con alguna intención de constituirse. El manejo ambiental y la capacidad de ser autoridad ambiental creo que es una responsabilidad y una competencia que requiere una fortaleza de orden institucional que no todos los municipios o posibles distritos están en la posición de asumir. Y finalmente, termino con ese tema, la capacidad institucional. Pues incluso
Para el caso tal vez más emblemático, que es el Distrito Capital, el arreglo institucional con las localidades es problemático, es de difícil articulación y constantemente pues el espíritu descentralizador que tenía la ley de distritos no ha podido cumplir esa prioridad y ese objetivo, y es acercar la provisión de los servicios públicos más a la ciudadanía. Esa tarea no se ha podido complementar, y lo cual nos lleva a decir que la ley 1617 es insuficiente en ese sentido y necesitamos un replanteamiento de los distritos. Un aporte adicional, lo que sí creo es que tenemos un enorme potencial en áreas metropolitanas. El sistema de ciudades y el análisis hecho por Planeación Nacional en 2012 identificó 18 aglomeraciones, es decir, hay 18 territorios que funcionalmente, económicamente y laboralmente ya están integrados de manera supramunicipal. Y los arreglos institucionales de orden metropolitano nos permiten aprovechar eso que ya en la realidad se está dando. Entonces, sí creo que esta comisión de manera proactiva debería pensar o encaminar a que esos municipios que tienen la intención de crearse como distritos, pues que realmente analicen cuál es el comportamiento, la dinámica económica, la dinámica funcional de su territorio, la integración de los mercados agrícolas, y pensar que la opción metropolitana, en la medida en que asume competencias, en la medida en que puede priorizar y dinamizar mucho más el territorio, es una opción que disminuye las presiones fiscales, puede llegar a ser más responsable en materia del manejo ambiental, y en el arreglo institucional creo que hoy en día tenemos mejores experiencias en ese sentido. Entonces esa es como el análisis personal en esa materia. Siguiente. La Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Nacional ha tenido una injerencia especial a partir del paro y los compromisos del paro cívico del pasado julio de 2017 en Buenaventura. Los miembros del paro cívico exigieron o pidieron al Gobierno Nacional la creación de un comité especial interinstitucional en donde las entidades del Gobierno Nacional han participado de manera activa, precisamente en dos de los temas que nos traen a esta citación, y es la debida participación en el proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura y en la necesidad de la reglamentación del distrito. Entonces, el artículo 34, 35, si no me equivoco, la 16, 17 habla del distrito de Buenaventura, pero como sabemos no se ha podido reglamentar, y es algo que preocupa a los miembros del paro cívico, y ahí se ha dado apoyo en los pasos que requiere tomar el distrito y la administración local para atender ese tema, y el tema de la participación y la debida garantía de la participación. Acá quiero hacer un llamado especial como secretario técnico de la Comisión de Ordenamiento Territorial, y es el pronunciamiento emitido ayer por el Ministerio del Interior frente a la aplicación de la consulta previa en el distrito de Buenaventura. Creo que es sumamente preocupante y que esta comisión debe hacer un análisis de manera estricta sobre el tema. Entonces, como compromiso en la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Nacional de la semana pasada, se realizará una sesión extraordinaria, única y exclusivamente para analizar dicho concepto, que a grandes rasgos lo que declara es un caso de excepcionalidad para Buenaventura, y se le aplica para la aplicación de la consulta previa en la formulación del POT. Esto es sumamente preocupante para el ordenamiento territorial del país. Estamos en un país en donde más del 80% de los planes de ordenamiento territorial están desactualizados en su componente de largo plazo,
recordemos que los planes de ordenamiento territorial surgen diferentes procesos de concertación ante las corporaciones autónomas, los consejos territoriales de planeación y pues qué órgano más representativo que los consejos municipales. La habilitación de una figura de consulta previa, así sea por excepcionalidad para el caso de Buenaventura, abre una puerta que creemos es riesgosa para el ordenamiento territorial del país y por eso, honorables senadores, creo que es un tema muy importante para analizar en esta legislatura porque pues se podrían truncar varias de las iniciativas en materia del ordenamiento territorial del país y la implementación de la política general de ordenamiento que debe ser el centro y el objetivo único de esta comisión. Entonces, dentro del proceso de asistencia técnica, acompañamiento y asesoría, también se han hecho avances en materia de áreas metropolitanas. Ya hoy en día tenemos un manual sobre el ordenamiento, la formulación de los planes estratégicos de ordenamiento a nivel metropolitano, el cual estará público en las próximas semanas con el kit de ordenamiento territorial del Departamento Nacional de Planeación, construido con todas las entidades del Gobierno Nacional. Siguiente. En el 2016, el Gobierno emitió el COMPES 3870, en donde adoptó el programa POTS Modernos, con el objetivo principal de apoyar a los municipios, la mayoría de municipios con falta de recursos y con la falta de capacidad institucional para adelantar sus procesos de actualización de planes de ordenamiento departamental. Como lo dije, cerca de más de 800 municipios con el POT desactualizado. Realmente el inventario no es exacto, porque eso es un estudio del Ministerio de Vivienda de 2012 y a medida que han ido transcurriendo el tiempo, se han ido desactualizando los componentes de largo plazo. Nosotros esperamos, el viernes publicaremos una línea base más reciente, estará en la página de Sinergia. Ajá. Entonces nosotros estimamos que incluso esa cifra puede ser mayor. Pero más allá que del estado de desactualización, para nosotros es preocupante que el tema de riesgos no esté incorporado, que la articulación a nivel regional no esté incorporado, que el uso del suelo a nivel rural no esté incorporado. Entonces, pues cuando nosotros decimos POTS modernos, pues creemos que hay dentro de claramente la normatividad vigente, la oportunidad de introducir elementos que hagan de los POTS y constituyan un ordenamiento mucho más eficientes. Yo quiero acá simplemente resaltar una cifra que es importante. Cuando uno compara las densidades en el país, densidades poblacionales, hay una relación positiva entre la densidad y el índice de pobreza multidimensional, es decir, a mayores densidades, menores índices de pobreza multidimensional. Es decir, un adecuado ordenamiento es la mejor fórmula para combatir la pobreza. Entonces saldría mucho más barato sacar a los millones de colombianos que nos faltan de la pobreza haciendo un adecuado ordenamiento. Y más allá si pensamos que el ordenamiento es la guía y es la hoja de ruta de la inversión. ¿Sí? Pero es fundamental, pero que esto no se ha leído, porque es que mayor densidad puede ser mayor hacinamiento. Pues eso me imagino yo que el trasfondo facilita la provisión de servicios públicos, facilita ponerlo el acueducto, la energía, el equipamiento urbano, pero que eso no se puede entender para reafirmar los procesos migratorios que por sí han sido fuertes de los años 50 y que lleve también a desestimar que en las zonas rurales nos toca hacer nucleación. Entonces, ahí yo pediría también que lo plantee, entendiendo que la cifra lo puede mostrar así,
pero que el mensaje en política pública no sea equivocado y lleve a lo poquito que hay en las zonas dispersas, en las zonas rurales, terminen o subestimándose o no se termine haciendo la intervención del caso y más bien siguiendo el proceso acelerado que ha tenido Colombia de urbanización. Es como mi reflexión, porque pues lo puedo entender. Lo más fácil es llevarle el agua a la gente que está ya o nucleada y organizada, o llevarle la luz, etcétera, etcétera, y la vía. Pero ¿a qué costo cuando vemos también que se ha hecho con invasiones, con desarrollo informal, como el caso de Bogotá, que tristemente ayer, que era el espacio para mostrar la problemática del ordenamiento territorial, se dedicó fue a atacar a uno de los senadores y su familia y los temas políticos, pero era para mostrar la problemática del ordenamiento territorial en materia de equipamiento urbano, en materia de barrios subnormales, en materia de informalidad, ese tipo de temas. Entonces, frente a esa afirmación, que yo no la controvierto, porque debe ser así, sí me preocupa es cómo se maneja desde el punto de vista de la política pública, doctor Pérez. Senadora, sí, creo que el tema de las densidades tiene que ver un poco con la posibilidad que tiene todavía Colombia y que va a ser, y que no podemos, creo que frenar con política pública, pues, o desincentivar de manera efectiva, de continuar urbanizándose. Colombia está altamente urbanizada, pero en comparación con países latinoamericanos, realmente todavía tiene una brecha casi de 10 puntos porcentuales frente a países como Argentina, México, Perú o Chile. ¿A qué me refiero con esto? Que es una curva que tiene un punto máximo, y que yo creo que en el 76% de población urbanizada que tiene Colombia, pues a 2050 creo que esta tasa va a llegar a cerca del 86%, y creo que eso no lo podemos evitar. No podemos evitar que la gente quiera vivir en las aglomeraciones urbanas por las posibilidades laborales, por provisión de servicios, y porque a la gente, pues sí está resaltado en varios diversos tipos de investigaciones, a la gente le gusta vivir cerca a las demás personas. Entonces yo creo que eso es inevitable. Sin embargo, sí creo que tenemos que tener una política diferenciada para la Colombia rural y la Colombia rural dispersa. ¿Por qué? Porque no podemos seguir aumentando las brechas en la provisión de servicios públicos y en la calidad de vida entre esos dos tipos de colombianos. Ahí es donde creo que la intervención de política pública debe darse. Lo otro es que es precisamente el adecuado y eficiente ordenamiento el que nos va o que nos permite evitar hacinamiento y asentamientos informales. Hoy en día creo que el resultado de la informalidad en materia de vivienda tiene que ver con la falta de adecuada planeación, o que los instrumentos de ordenamiento territorial no responden a la dinámica migratoria. Creo que uno de los temas principales en este sentido es la falta de articulación o de concepción urbano-rural o incluso regional en materia del ordenamiento, porque es que la informalidad y el asentamiento se hace en la periferia de las ciudades, no en otros casos. Entonces es precisamente, y es algo que está contemplado en las innovaciones que ha diseñado el programa Postmodernos, es precisamente el adecuado ordenamiento el que nos va a permitir que el 10% más de los colombianos de acá a 2050 que van a vivir en ciudades vivan con unos estándares de vida adecuados, y que nuevamente pues las personas que vivan en la Colombia rural dispersa tengan una calidad de vida que no difiera sustancialmente de los habitantes de la Colombia urbana. Es un poco eso. Simplemente a manera de resumen, es importante resaltar que el programa Postmodernos tiene dos propósitos. Lo primero es proveer una serie de lineamientos y directrices para el ordenamiento territorial del país. Esto es para todas las entidades de orden territorial, el gobierno nacional o incluso las personas interesadas en el ordenamiento. El kit de ordenamiento territorial, que como lo dije se publicará en las próximas semanas, contempla esto y ya recoge un paso a paso y por lo menos organiza en materia sectorial
cuáles son las directrices en materia de ordenamiento territorial, y por otro lado hizo un piloto en materia de focalización, apoyando a municipios y departamentos en su proceso de formulación. Hoy en día se están asistiendo de manera directa cerca de 100 municipios y, como lo dije anteriormente, 12 departamentos. Siguiente. Uno de los instrumentos más importantes en política pública es un adecuado seguimiento y monitoreo, y para esto la Comisión ha contemplado la creación y estructuración del Observatorio de Ordenamiento Territorial, identificar qué avances y qué implicaciones hay en materia de conflictos del uso del suelo. Esto lo ha hecho y lo ha liderado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el apoyo de los diferentes miembros de la COT, pero es un instrumento que será muy importante y esperamos que esta comisión también lo utilice y lo retroalimente nuevamente para hacer un seguimiento y monitoreo adecuado a el ordenamiento territorial del país. Siguiente. Desafíos en materia de financiamiento de la descentralización y delegación de competencias. Así como lo dije, parte del propósito de la Política General de Ordenamiento es establecer las competencias de los diferentes niveles de gobierno en materia de ordenamiento. Esto está claro y definido en materia de la provisión de los servicios básicos en los tres principales sectores: educación, salud y agua potable, pero en materia de ordenamiento territorial todavía no tenemos esa claridad, que es competencia de quién. Así deberíamos pensar que la Política General de Ordenamiento debería estar contemplada. Creemos que esto permite eficiencia económica en la provisión de servicios públicos, nos ayuda a disminuir la pobreza y mejora la distribución del ingreso. Entonces, esto debería ser un reflejo en materia de ordenamiento territorial. Siguiente. Atendiendo una propuesta y una pregunta de la senadora María del Rosario en la sesión de la semana pasada sobre el área metropolitana de La Sabana, acá tenemos una gráfica de lo que ha pasado en materia de los ingresos corrientes de las entidades territoriales desde el año 2000. Lo que vemos es claramente una tendencia creciente por parte de los recursos de orden territorial, pero todavía existe una alta dependencia de los recursos de las transferencias. Es decir, la mayoría de las entidades territoriales del país siguen dependiendo altamente del gobierno nacional y de las transferencias del gobierno nacional. Importante destacar en este sentido el rol de los ingresos propios. Los municipios y departamentos siguen altamente dependientes de las transferencias del gobierno nacional, pero sí ha habido un esfuerzo por el aumento de los ingresos propios, y el porcentaje de ingresos propios sobre los ingresos totales ha ido creciendo. Es decir, ha habido evidencia sustancial de lo que nosotros llamamos federalismo fiscal. ¿Qué ha pasado en materia de otro de los recursos territoriales? En materia de las regalías, lo que vemos es que hay una distribución mucho más equitativa de esta bolsa. Entre 2011 y 2016, el Gini en la distribución de los recursos de regalías, siguiente por favor, pasó de 83.6% a 64.7%, cerca de 20 puntos porcentuales en la disminución. Es decir, la mayoría de los colombianos y las entidades territoriales están siendo beneficiarias de este recurso de la nación. Siguiente. La inversión en Colombia es de orden territorial. Eso es algo que Planeación Nacional, como entidad rectora de la inversión pública, ha manifestado en diferentes oportunidades, y lo vemos de manera creciente desde el 2002, lo cual ha aumentado especialmente desde 2012. Las entidades territoriales ejecutan cerca de 2/3 partes de la inversión pública en Colombia,
a 2016 dicha inversión es de cerca de 115 billones de pesos. Entonces, la inversión pública se ejecuta de manera subnacional en el país. Siguiente. ¿Qué retos tenemos? Todavía existen una brecha enorme entre las diferentes regiones y entidades territoriales del país. Hay un desarrollo desbalanceado. Nuevamente, como lo he reiterado en varias oportunidades en este recinto, hay dos tipos de colombianos: los colombianos que viven en las aglomeraciones urbanas y el colombiano que vive en la Colombia rural y rural dispersa, y esa brecha lastimosamente no la hemos podido reducir de manera significativa. Se han hecho avances y se han hecho diseñado políticas públicas para la reducción de dicha brecha, pero creo que es una agenda pendiente que tiene que ser mucho más estricta en ese sentido, y es una tarea en donde esta comisión creo que tiene elementos muy importantes para aportar al proceso. Hoy en día, la evaluación en los procesos de descentralización o el fortalecimiento y consolidación de las entidades territoriales no está diseñada hacia la evaluación de resultados, está más diseñada hacia la ejecución de recursos. ¿A qué me refiero con esto? Aunque si respetamos el artículo primero de la Constitución y creemos que Colombia es un Estado unificado, descentralizado, deberíamos pensar que las entidades territoriales deberían estar en la capacidad de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, es decir, en materia de salud, educación y, por ejemplo, agua y saneamiento básico. Hoy en día creo que la concepción de la descentralización está más en la debida ejecución de los recursos que pensar que realmente las entidades territoriales tienen un rol muy activo en mejorar la calidad de vida de los colombianos. Es necesario realizar una evaluación en ese sentido. La última misión para la descentralización se realizó en 1992 y qué bueno sería que esta comisión le propusiera al gobierno entrante la realización de una misión para la evaluación y la recomendación y una nueva agenda en materia de descentralización. Y como lo mencioné al hacer el análisis de las bolsas territoriales, todavía existe una alta dependencia de las transferencias del gobierno central y una baja flexibilidad del gasto. Desde Planeación Nacional estamos convencidos en que hay entidades territoriales que ya tienen la suficiente madurez y muestran resultados satisfactorios y pueden tener mayor flexibilidad en la utilización de los recursos del orden nacional. Eso creo que es algo muy importante y algo que debe quedar también en la agenda, por ejemplo, en reformas que se introduzcan a las bolsas territoriales, como son regalías o el sistema general de participaciones. Recojamos, siguiente por favor, algunos hitos importantes durante los últimos 8 años en materia de descentralización y ordenamiento territorial. Claramente, la implementación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pendiente desde la Constitución del 91, ha sido uno de los grandes hitos. En 2011 también el acto legislativo que reformó el Sistema General de Regalías, muy importante. En el 2013 la implementación de una figura de articulación multinivel en inversión pública como los contratos plan, que creo que cumplió una labor muy importante, pero tal vez es necesario pensar en qué puede mejorar para los siguientes años. Con el último Plan Nacional de Desarrollo, enfocada en cierre de brechas y entornos de desarrollo, se reconoció que Colombia tiene en territorios que difieren en su capacidad o en sus dotaciones iniciales y por ende tiene que haber la implementación, diseño y monitoreo diferenciado de políticas públicas. Eso es muy importante. Con la consolidación de los capítulos regionales creo que ha habido una implementación diferenciada en ese sentido y es muy importante que el diseño de las políticas siga esa visión territorial y regional en su implementación.
Artículos muy importantes para las entidades territoriales, la posibilidad de la delegación de competencias, el Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, contemplado en el artículo 180, mostró que las entidades territoriales están interesadas en asumir competencias que hoy en día son del gobierno nacional, pero que efectivamente creemos que pueden hacer mejor las entidades del orden subnacional. El tema del catastro es fundamental, lo he mencionado en varias oportunidades en este recinto, y ha sido tal vez el principal avance en la implementación de este artículo. Hoy en día, las áreas metropolitanas de Barranquilla, Bucaramanga y Centro Occidente tienen la delegación del catastro. No olvidemos que para la mayoría de los territorios, de las entidades territoriales del país, su principal activo es el suelo. De hecho, la actividad económica en Colombia está concentrada y para la mayoría de las entidades territoriales del país, su principal activo es el suelo. Estamos en el momento en donde hay muchas zonas del país que tienen la capacidad de gestionar y realmente asumir de manera descentralizada el manejo y del suelo y de su territorio. Eso es una combinación de implementar sus responsabilidades en materia de ordenamiento territorial, pero también en la capacidad de asumir la gestión de su catastro, y yo creo que la ley o una reevaluación del estatuto catastral es indispensable realmente para atender esta necesidad. El catastro, el problema y el diagnóstico del catastro es sumamente preocupante. Hoy en día la desactualización del catastro es del orden de 11.2 años, cuando la ley establece que máximo puede ser por un periodo de 5 años. Si hacemos un zoom o una mirada mucho más detallada nuevamente en la Colombia rural dispersa, este promedio se eleva a cerca de 17 años. Hay zonas del país con 20 años de rezago en actualización catastral, y ni qué decir de cerca del 30% del área del país que no tiene formación catastral. Es muy importante el tema de pensar cómo podemos atender este problema, y creemos que la descentralización y la capacidad de las regiones, los departamentos, las áreas metropolitanas de gestionar y tener manejo y control sobre su propio catastro es la forma para combatir en el corto plazo que es un problema para el desarrollo del país. Y finalmente nos hemos ido acercando a la medición de resultados de desarrollo de manera territorial, con la expedición de la nueva medición de desempeño municipal del Departamento Nacional de Planeación. Les estamos diciendo a los municipios: ustedes son corresponsables en el desarrollo y en la calidad de vida de sus habitantes. No es solo un tema de ejecución de recursos, sino que esos recursos y la inversión pública sea inversión pública de calidad, que el gasto que hacen las entidades territoriales realmente transforme vidas, reduzca pobreza y mejore el bienestar generalizado de los colombianos. Eso es un discurso y es un tema nuevamente donde creo que la Comisión de Ordenamiento Territorial, tanto del Gobierno como del Congreso, tienen una agenda pendiente, y empezar a medirlo y monitorearlo, como es el caso de la medición de desempeño municipal, es uno de los principales avances. Siguiente. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué temas creo que tienen que rescatarse en la agenda? Y en un año, cuando estemos haciendo un nuevo informe, es necesario ver cómo ha podido el gobierno avanzar en esto. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para el desarrollo de las regiones? La provisión de bienes públicos, cuáles son realmente esos detonantes que van a permitir una mejor gestión del territorio, pero una gestión descentralizada, que creemos es el principio que debe rendir a esta comisión, o al diagnóstico, o incluso pues al mismo control político que esta comisión le haga al gobierno nacional. Aportar al ordenamiento, pues hoy en día, pese a los avances, hay temas pendientes y que toca reglamentar o ajustar. Es el caso de la ley de distritos, la ley de áreas metropolitanas, y la reglamentación, por ejemplo, de diferentes artículos de la 1454, en particular los instrumentos de ordenamiento supramunicipal, como es el caso de los planes de ordenamiento departamental, que, como lo mencioné, van a empezar a ser aprobados por las asambleas
en el muy corto plazo. Es necesario que las dependencias de planeación tanto de gobernaciones como del orden nacional se fortalezcan en esta materia, que trabajen de manera mucho más articulada y que se reconozca nuevamente el ordenamiento como la directriz y la hoja de ruta de la inversión pública a largo plazo. Simplemente les menciono un caso de manera de contexto internacional. Corea hace planes de ordenamiento del orden nacional y de las diferentes escalas de gobierno a 30 años. La inversión pública en los planes de desarrollo o los planes de implementación de quinquenales o de 10 años no pueden salirse de esa ruta de inversión a 30 años. Es decir, la construcción de un metro, de algún tipo de proyecto de inversión de largo plazo, tiene que implementarse. Incluso los mandatarios locales los analizan y los evalúan porque tanto se cumplen o que tanto logran avanzar en la formulación de ese proyecto. Hoy en día eso no está pasando en el país, lastimosamente, y toca decirlo, los planes de ordenamiento territorial fueron un cumplimiento a la Ley 388 de 1997, pero a ningún mandatario local se le está evaluando por qué tanto está cumpliendo con el expediente municipal o con el programa de ejecución contemplado en su plan de desarrollo. Es importante que estas directrices y que incluso se cree un órgano con dientes para que lo que se planea a largo plazo, esa visión a 12 años, realmente pueda tener un tipo de corresponsabilidad en los mandatarios locales. De lo contrario, pues vamos a seguir formulando, adoptando planes de ordenamiento que se quedan sin realmente los instrumentos para orientar la inversión a largo plazo, y que realmente creo que es el detonante y lo que permite cambiar la calidad de vida de los colombianos y disminuir las tasas de pobreza y aumentar los ingresos. Los proyectos regionales en los territorios, yo creo que ya esta comisión lo ha mencionado y lo ha hecho de manera activa con la implementación de las regiones de administración y planeación. La escala de planeación es de orden supramunicipal y de ordenamiento y la ejecución de recursos. Esto tiene que seguir apoyándose, y yo creo que ya con la implementación de los primeros modelos de ordenamiento de orden regional vamos a seguir avanzando en el tema. Y finalmente, pues yo creo que el rol de la comisión pues debe seguir constituyendo una interlocución con los diferentes entes del gobierno nacional, y que haya una articulación debida en la formulación en materia de política pública que tenga que ver con el ordenamiento. La visión sectorial en materia del ordenamiento debe estar recogida en unos lineamientos básicos, y esa es una tarea del día a día de la comisión. Siguiente. En cuanto a los recursos, por ejemplo, de regalías, es necesario priorizar y profundizar en el impacto regional que deban tener estos recursos. Hoy en día es una bolsa sumamente atomizada y es necesario que recoja nuevamente una mirada estructural y de manera regional. Lo que demuestran las cifras es que realmente el recurso de regalías en las bolsas que son de orden municipal, pues el impacto y la falta de ejecución es problemática, y por eso creemos que, por ejemplo, ¿por qué no pensar en profundizar mucho más allá en el impacto regional de dicha bolsa? La evaluación y el monitoreo de los proyectos e inversiones de impacto regional. Hoy en día existen diferentes sistemas de monitoreo muy atados a las bolsas o a las fuentes de financiamiento, pero no hay un análisis de la concurrencia de dichas fuentes, y por ende es muy complicado ver el impacto y medir el impacto regional. Esto es algo en donde la Comisión ha hecho recomendaciones y ha hecho análisis. Entonces, pues migrar hacia un sistema de monitoreo de la inversión pública que no separe y no desagregue por la fuente, pues es muy importante. Y continuar nuevamente con la agenda de profundización de los planes de ordenamiento departamental mientras se hace y se realiza la debida reglamentación de dicho instrumento. Siguiente.
El siguiente plan de desarrollo, es necesario que haya una agenda y unos compromisos muy claros en la implementación de la política general de ordenamiento territorial. Uno de los temas principales es definir cuál es el instrumento. Esto debe ser un COMPES, debe ser una ley, cuál realmente debe ser el instrumento para organizar el ordenamiento territorial del país y la competencia para los diferentes niveles de gobierno. Hoy en día estamos en un estado intermedio en donde lo que tenemos es que el uso del suelo es municipal, tenemos unos lineamientos de orden departamental, pero sabemos que realmente la dinámica es de orden supramunicipal. Entonces estamos en un estado en donde realmente necesitamos una directriz y un órgano tanto consultivo, pero también con la suficiente capacidad de hacer cumplir leyes en materia de ordenamiento. Esto no es algo novedoso, muchos países tienen órganos a nivel de un Consejo de Estado para la implementación del ordenamiento y el uso del suelo. Creo que es algo que debería debatirse en este recinto. El tema de la reglamentación de los departamentos, creo que es necesario revisar cuál es el rol de los departamentos nuevamente en materia de la descentralización del país, nuevamente pues la revisión de la ley de distritos, de áreas metropolitanas y la ley de ordenamiento municipal, la 388. El estatuto de zonificaciones simplemente nos permitiría mitigar el aumento en los temas de conflicto del suelo que hemos visto de manera creciente en los últimos años. Siguiente. Tiene que haber una segunda versión del Programa Nacional de Competencias Diferenciadas. Tenemos que ver qué tipo de competencias podemos migrar hacia el territorio y realmente con qué propósito. Yo creo que el propósito fundamental nuevamente es que la provisión de servicios y bienes públicos puede ser mucho más efectiva si lo hacen las entidades territoriales, nuevamente que están en capacidad de hacerlo, pero más allá de eso, creo que es importante que desde el gobierno nacional, incluso pues desde esta comisión, se envíen mensajes sobre qué requieren las entidades territoriales o qué dificultades tienen en la asunción de competencias, porque pues la asunción de competencias muchas veces se piensa que va con la transferencia de recursos, pero no necesariamente. Hay muchas competencias que pueden llegar a ser transferidas y que lo que van a permitir es una mejor gestión del territorio, como es el caso del catastro. Y nuevamente la institucionalidad en materia de ordenamiento territorial. Las comisiones de ordenamiento, tanto de del Congreso como del Gobierno Nacional, son más de orden consultivo y de lineamientos, pero hoy en día, y yo creo que pues la plenaria del Senado ayer demostró que hay todavía mucha incertidumbre y mucha duda sobre quién debe vigilar y hacer control sobre el tema. Los organismos de control creo que pues hasta ahora están dándose cuenta de las implicaciones y la problemática de este tema, y estamos pues en un momento en el país en donde se están adelantando muchas actualizaciones y formulaciones de planes de ordenamiento, y es necesario poner atención sobre esta materia antes de que pues en el mediano o largo plazo recojamos problemas por un inadecuado ordenamiento y desarticulado ordenamiento territorial del país. El apoyo siguiente. El apoyo pues constante de la nación a las entidades territoriales. Es importante resaltar que la competencia del ordenamiento territorial es del orden subnacional. El rol del gobierno es dar directrices, brindar asistencia técnica y acompañamiento, pero pues esto es algo que debe profundizarse y debe continuar en el siguiente plan de desarrollo. Claramente con el reconocimiento diferencial de las diferentes poblaciones y comunidades del país. Siguiente. El tema de la implementación del observatorio para hacer debido seguimiento y monitoreo es muy importante, y creo que el hecho de reforzar este tema e invertir más recursos será necesario para un debido control del tema.
Claramente con la implementación del acuerdo se vienen instrumentos importantes para el ordenamiento territorial, la puesta en marcha del Consejo Superior del Uso del Suelo Rural y la debida gestión de los instrumentos nuevamente, sobre todo para las zonas donde se implementará el posconflicto. Desafortunadamente, el ordenamiento territorial cuenta con pocas fuentes de financiación estrictas, entonces es necesario repensar si de pronto el problema de desactualización y retraso en materia de ordenamiento territorial en el país tiene que ver con la indebida financiación de dicho instrumento, que nuevamente, como lo he dicho en varias oportunidades, es nuestro instrumento de planeación de más largo plazo. Y con eso, presidente, termino la intervención y pues dispuesto a responder preguntas y atender inquietudes por parte de los senadores. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Javier Pérez. Nos ha pedido el uso de la palabra la senadora Susana Correa. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con los buenos días para el presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda, para usted, presidente de la Comisión, para el doctor Javier. Yo creo que esta exposición suya es una exposición netamente técnica, como a nosotros nos gusta. Aquí no veo metida ningún color político, que sí lo vimos anoche. Lamentablemente me tengo que referir, senador Cepeda, anoche. Es increíble que personas, senadores, que hacen parte de esta comisión, una comisión netamente técnica, lleven temas de esta comisión a la plenaria del Senado, donde hemos podido aprovechar la noche entera, con todas las irregularidades, con todas las deficiencias que tiene el tema de POTs en Colombia, y se dedique solamente a un tema como la plusvalía, pero solamente de una zona franca que se llama la zona franca del occidente, porque es realmente un tema contra los hijos del presidente Uribe. Qué lástima me dan los Galán, y los dos. Ojalá estuvieran aquí enfrente, para decírselos en la cara. Unos pelados que al final lo único que le deben tener a los hijos del presidente Uribe, a los Uribe Moreno, son envidia, porque han salido adelante, porque son pelados inteligentes, porque han llegado muy lejos, porque son realmente empresarios, y eso no lo puede negar nadie. Pero que vengan a darnos, a coger una plenaria, senador Cepeda, una plenaria, una sesión de una plenaria de un Congreso de la República, solamente para dedicarse a un punto que es la zona franca del occidente, es inaudito. Y es inaudito porque ellos hacen parte de esta comisión, porque ellos han oído los problemas que tenemos con los POTs, y usted, doctor Javier, lo acaba de decir, es que 880 municipios, sean 800, usted me dice que son más, yo el dato que di anoche eran 886 municipios, que es el dato que tenemos hoy, y usted me dice que son más, es más del 81% de los municipios que no tienen plan de ordenamiento territorial. Ningún departamento tiene plan de ordenamiento departamental. O sea, los problemas que tenemos son tan graves y tan grandes que yo pensé que el debate de anoche iba a ser un debate netamente técnico y no iba a tener color político. Y menos con personas que hacen parte de esta comisión, donde esa comisión ha sido juiciosa, ha sido estudiosa. Hoy es una de las primeras veces que la veo tan vacía, senador Prieto, porque nosotros hemos venido siempre, hemos discutido, hemos argumentado todos los temas, para llevar a una sesión del Senado, además transmitida por televisión ante todos los colombianos, unos temas que realmente no tenían nada que ver con el problema de Colombia. Lo lamento muchísimo, ojalá estuviera Carlos Fernando aquí, porque a mí no me tiembla la voz para decir las cosas de frente, creo que eso es lo que me ha caracterizado durante estos 4 años. Yo sí creo, doctor Javier, que aquí tenemos que hacer una integración de leyes. Yo vengo diciendo, realmente, yo creo que desde que entré a este Congreso, que la 16-17 hay que modificarla. Pero además he dicho que todas esas leyes tienen unos déficits y son débiles, son leyes totalmente débiles,
la 1625, la 1454, y ahora que entramos con la 388 del POT, uno ve que si nos las integra, vamos a tener casi que por un lado y por otro totalmente diferentes conceptos y no hemos podido reunirlos. María Rosario, le hace a usted una pregunta sobre distritos. Yo he insistido muchísimo que para que los municipios se vuelvan distritos tiene que haber voluntad política. Y lamentablemente aquí a nosotros nos piden en un periodo político, un alcalde determinado, un consejo determinado nos pide que esa ciudad o ese municipio quiere llegar a ser distrito. Y seguramente lo hacemos, pero al siguiente periodo el alcalde considera que no lo debe hacer así. Porque a mí me parece que la ley 1617 lo único que trae es burocracia, hoy. Hoy no creo que tenga ninguna ventaja un municipio volverse distrito. O sea, cuando ellos dicen, no, es que vamos a armar alcaldías menores porque le llegamos más fácil al habitante, porque tenemos más contacto directo con todos los habitantes de las ciudades, yo creo que eso tampoco es así. Entonces, yo sí creo que en primer lugar hay que modificarlas, pero en segundo lugar hay que integrarlas. Estoy totalmente de acuerdo con usted y eso es una tarea que nos quedará para el 7 de agosto y Iván Duque lo tiene totalmente claro de cómo tiene que ser esa integración de leyes, pero además tiene claro cómo tiene que ser la composición o cómo se pueden llegar a desarrollar los POTs. Yo le decía ahorita a Gisela, doctor Javier, que a mí me preocupa muchísimo que el Ministerio del Interior conteste sobre las consultas previas de Buenaventura. Yo soy vallecaucana, conozco la idiosincrasia de Buenaventura, conozco quién maneja las mafias de las consultas previas en relación a infraestructura y conozco quién puede estar detrás de todo esto. Si nosotros le damos larga, no solamente a Buenaventura, senador Cepeda, sino que esto se nos va a volver el común denominador para Colombia de los POTs. ¿Cómo así que consulta previa para poder hacer un POT? Dios mío santo, ¿a dónde se ha oído eso? Si llega a ceder el Ministerio del Interior con Buenaventura, es sentar un precedente para el resto de los municipios de Colombia. Y ahí apaguemos y vámonos. Y se lo digo porque imagínense lo que está sucediendo con la carretera Mulaló-Lobo-Guerrero. Un contrato que se firmó en julio del 2015. No ha podido empezar, senador Cepeda, por consultas previas. Vamos a cumplir 3 años sin empezar. Y ustedes mismos lo conocen, ustedes se van y hacen Buga a Buenaventura y se dan cuenta que en Altos de Zaragoza la carretera ha sido parada y cuando usted mira a los lados son puros kiosquitos de madera hechos al mismo tiempo, todos igualitos. Eso es una mafia. Y eso se volvió una mafia y por eso no pudimos llegar a la segunda línea de energía a Buenaventura tampoco. Y por eso estamos pensando que hay que hacerla con el puerto de regasificación de gas. O sea, todo lo ha ido parando la consulta previa. Entonces ahora me van a decir que los POTs y los PODs van a ser parados entonces por las consultas previas, porque si llega el Ministerio del Interior a dar ese precedente, le digo, doctor Javier, que esa Comisión de Ordenamiento Nacional hay que cerrarla, porque no jamás vamos a tener un plan de ordenamiento territorial. Para eso se usan las consultas previas en su gran mayoría, para obstaculizar los proyectos y el desarrollo en nuestro país. Yo creo también en relación a todo lo que uno oye y ve en los municipios que recorre sobre los POTs, es que pienso que falta muchísima asesoría y financiación del gobierno nacional. Y me remito más a los de categoría sexta, donde sus presupuestos son mínimos. Y ve uno que definitivamente los alcaldes ni tienen los perfiles, ni conocen el tema. Y no tienen ni siquiera idea qué es un POT, qué es un plan de ordenamiento territorial, ni cómo tienen que hacerlo, ni qué tiene que tener en cuenta. Y yo creo que allí ustedes como comisión van a tener que ampliarse un poquito y llegar sobre todo a esos entes territoriales de más pequeños, de sexta categoría, con presupuestos muy limitados, en donde lo que menos les interesa a los alcaldes es actualizar sus POTs, y hoy lo vemos. Los POTs que tenemos hoy son casi todos del 2000 y 2003, que se vencían a los 12 años, o sea que en su gran mayoría, tienen casi ya que 6 años vencidos.
Y eso yo creo que es un problema para Colombia y para cada uno de ellos. Yo no quiero alargarme, yo creo que los datos los di anoche, en un debate sustentado con argumentos y con parte técnica, en donde demostramos realmente que la situación de Colombia en relación a los PO3 hoy está totalmente débil, y que hay una deficiencia grandísima de conocimiento, pero además una deficiencia grandísima en los desarrollos de cada uno de estos municipios porque no están cumpliendo con los POT. Gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora Susana, senadora María del Rosario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Nuevamente, me parece que el doctor Javier Pérez hizo una muy buena recopilación de lo que ha sido la labor de ellos en estos temas en los últimos años. Él creo que nos está acompañando hace cerca de 2 años aquí en la Comisión de Ordenamiento. Pero yo quiero hacer unas reflexiones porque también pensé que el debate de ayer iba a generar la sensibilización de la importancia del ordenamiento territorial. Porque además de la corrupción, que no la podemos negar, y de hecho llevamos evidencias de cómo se están utilizando de manera discrecional para poder beneficiar a ciertas empresas, ciudadanos o áreas en muchos municipios de Colombia. Eso no lo vamos a negar. Lo que tenemos es que trabajar precisamente para que se reduzca esa discrecionalidad. Y aquí hay 2 temas que preocupan, porque es que el ordenamiento territorial no está solo definido por la incorporación de áreas de expansión urbana, sino también por la discrecionalidad que tienen los secretarios de Hacienda hoy para modificar estrato, destino, y por esa vía cambia el impuesto predial. Y eso también se ha vuelto una sinvergüenzura. Yo ayer traje el caso de mi ciudad natal, donde claramente con pruebas hay un manejo irregular. Pero el fondo del ordenamiento territorial que yo quiero resaltar son 3 temas. El primer tema, yo sí creo que aquí amerita definir cuál va a ser la institucionalidad que va, primero, a hacer el seguimiento, que no es ni la Comisión de Ordenamiento del Gobierno ni es esta, porque no tenemos ningún poder coercitivo, no lo tenemos. Y yo no creo que la solución sea ponerle otra arandela más a la Procuraduría, porque todas estas denuncias las tiene la Procuraduría hace tiempos, y la Procuraduría está desbordada, me imagino yo, porque poco han avanzado en las investigaciones que se han hecho sobre estos temas. Y ya después de que se suceden los hechos es muy difícil. A nosotros lo que nos interesa es cómo efectivamente se comprometen los alcaldes a la actualización. Segundo, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y lo voy a proponer a nuestro candidato, al senador Iván Duque, al ex senador Iván Duque, que se cree una misión que acompañe la puesta en marcha del ordenamiento territorial, porque es que los postmodernos son solo 100, pero es que tenemos que lograr en 4 años haber cubierto más de la mitad del país, y sobre todo en 3 temas que me parece fundamental. El primero, el tema ambiental. Cuando el 48% de la población del país está con riesgo de inundación y el 30 y pico % con riesgo de deslizamiento, tenemos que preocuparnos por el tema. Entonces, un primer tema de esta misión es poder no dejar a discreción el tema, sino ser contundente en materia de zonas que pueden ser desarrolladas desde el punto de vista ambiental por su riesgo o no. Pero aquí no podemos seguir solamente lamentándonos de los muertos y decir que vamos a investigar cuando ya han pasado las tragedias, porque por la topografía colombiana, esta es muy compleja en algunas zonas. Entonces, yo diría una misión primero para los temas, y arrancaría por los municipios que tienen mayor riesgos ambientales. Ese sería como un primer tema. Un segundo tema, y yo tengo que decir que ha mejorado el país en materia de asentamientos de viviendas, sí, porque sería negarlo. Sí ha mejorado,
pero es que tenemos todavía que delimitar mucho mejor las zonas de cesión, las zonas de construcción, las zonas, la autoconstrucción. A mí me da pena, pero es que la autoconstrucción es muy bueno desde un punto de vista, pero de otro se ha vuelto un factor de riesgo muy grande también. Las zonas de invasiones para construir vivienda por la misma migración y pobreza. Entonces, hay un segundo tema que ya el país, yo no sé si el Ministerio de Vivienda lo tiene, que es todo el mapa cartográfico de las zonas de bajo riesgo para vivienda. Ah, que son las zonas más costosas. Bueno, pero eso es parte del tema. Esa es parte del tema que tenemos. Entonces, los pobres están destinados a las zonas de alto riesgo, a las zonas de menor equipamiento público y a las más marginadas porque es muy costoso construirles ahí. ¿Qué es más importante? Aquí algunos se rasgan las vestiduras con la vida. Entonces, ¿qué es más importante? Que tengan vivienda en condiciones dignas y en zonas donde ellos no puedan correr el riesgo. Y el tercer tema, en esto del ordenamiento territorial, que me parece fundamental, es el uso del suelo rural. El uso del suelo rural, porque es que nosotros, claro, nos preocupamos del ordenamiento territorial por los efectos de la urbanización, pero ya sabemos que parte de la problemática también es ese manejo del uso del suelo rural. Ese es un tema que a mí me parece de la mayor importancia. No sé, la otra semana entiendo que va a haber una reunión nacional de alcaldes. Yo no sé qué tanto tocan estos temas en las reuniones de alcaldes, pero aquí los alcaldes no tienen ninguna presión para el tema, y si hay presión pues se ven con los consejos muchas veces influenciados por presiones o políticas o de intereses económicos de algún tipo. Por eso me parece fundamental que un instrumento técnico como este pueda ser un instrumento que en algo se salga de la órbita de la administración. Yo sé que esos van a reaccionar diciendo que estamos atentando contra la autonomía municipal, pero lo que se está atentando es contra la sostenibilidad ambiental, contra la calidad de vida de los habitantes de las zonas de riesgo y tercero, con el desarrollo socioeconómico. Ahí hay un tema que tenemos, y por eso la experiencia internacional nos debe ayudar también a ver cómo ha funcionado mejor en otros países, pero aquí en Colombia me parece que no está funcionando y que ha funcionado mal. Cuando pasaron los 12 años para la actualización y tenemos esos 888, 86 municipios desactualizados con el POT, porque esto no está funcionando. Y porque a la hora de la verdad a la gente le da lo mismo, porque no sienten que pase nada si lo actualiza o no lo actualiza. Y que las modificaciones se están haciendo por fuera del Consejo, por discrecionalidad. Entonces, son temas que a mi juicio yo sí hubiera añorado. Es la única parte que no vi, que antes de terminar estos 4 años hubiésemos dejado una propuesta estructural en materia normativa, articulada y estructurada. Todavía hay tiempo, nos quedan 2 meses de legislatura para ver si se puede radicar el 20 de julio con una propuesta sencilla, pero una propuesta clara que deje institucionalidad, que deje, por ejemplo, el tema yo también, fortalecida más las áreas metropolitanas, que la proliferación de distritos, y que le ponga un coto a esa cantidad de pequeños municipios que son inviables bajo todo punto de vista. Resulta que según el DANE aparecen 1.102 y ya se habla de 1.122 municipios, y cada día hay nuevos municipios que se están creando y que no son viables bajo ningún punto de vista. Entonces, todo eso hace parte del ordenamiento territorial. Yo sé que para un político no es fácil decir no a la creación de un municipio, pero donde uno va, todo el mundo quiere ser municipio por problemas o políticos o porque no reciben el dinero, y eso es una discusión que amerita, porque es parte de este ordenamiento territorial, que es el ordenamiento político, administrativo, tiene que ver con el ordenamiento territorial. Entonces, son esos 3 reflexiones que quería hacer. La primera, la importancia de ponerle una institucionalidad fuerte, como lo dijo el doctor Pérez. La segunda, ver si podemos tener una misión
que sea la que oriente y ayude a organizar y a estructurar de manera objetiva, sin esas presiones económicas, políticas, de interés particular, algunas decisiones en materia de ordenamiento territorial, especialmente de un grupo de municipios que estén en riesgo. Y tercero, revisar ese relacionamiento que hay de áreas metropolitanas, distritos, a través de un marco normativo. Gracias, presidente. A usted muchas gracias, senadora. Muchas gracias, senadora María del Rosario. Tiene la palabra senador Efraín Cepeda, quien es además el presidente del Senado de la República. Muy buenos días. Saludo muy especial, señor presidente, al doctor Javier Pérez y a las honorables senadoras. Pues no pude llegar puntual, como es mi costumbre, a la comisión por un compromiso muy temprano. Llegué a la mitad de la exposición del doctor Pérez. Pareció pues una exposición también, como ustedes lo han expresado, muy seria, muy profunda, muy objetiva. Desafortunadamente, como les dije, llegué a la mitad y quiero hacer unas breves reflexiones. Primero, usted mencionaba, doctor Pérez, el tema de las regalías, y mencionaba cómo el índice Gini ha venido mejorando a partir de aquella reforma de donde salió la famosa frase de la mermelada, porque decía el ministro de la época que había que repartir las regalías por todo el país como la mermelada en una torreja de pan. Y recordemos los antecedentes de ese momento, y los antecedentes era que había casos de mala utilización flagrante de las regalías en los municipios de Colombia. Y recordemos casos como piscinas de olas en municipios donde no había agua potable, velódromos donde la gente pues no tenía esa cultura. En alguna ocasión fui invitado a algún municipio del Cesar, y voy a decirlo con nombre propio, Chiriguaná, y revisé las cifras de lo que se había recibido en regalías, eso quizás hace unos 4 o 5 años, y eran algo así como 400.000 millones en los últimos 6 o 7 años. Y yo dije, debo encontrar, ¿no?, un municipio tacita de plata, pavimentación, agua potable, etcétera. Y pues no fue sino entrar al municipio para sumirme en la decepción y depresión de ver que esos recursos no se veían, ejecución de obras de acueducto y alcantarillado inconclusas, etcétera, calles polvorientas. Y digamos que episodios como ese nos hicieron pues apoyar en ese momento esa ley de regalías. Sin embargo, yo creo que hay que seguir, y usted trae unos índices Gini, pasa del 83 al 64.7, hay que seguir en el examen porque yo vería, apoyando por supuesto esa manera como hoy se está haciendo, se están ejecutando, se están repartiendo, vería algunos asteriscos que al menos es necesario debatir. ¿Y cuáles son ellos? Al igual que las consultas que aquí mencionaba, creo que la senadora Susana Papeote, que me parece que tampoco toca de ninguna manera, porque son temas de carácter eminentemente técnico que no pueden dejarse, pues eso es POT. Al igual, hemos venido sufriendo un fenómeno frente a las explotaciones minero-energéticas en varios municipios de Colombia, donde se hacen consultas, y si la disyuntiva es entre el agua y la exploración, pues los pueblos han salido a respaldar el agua. Y realmente en algunos puntos es una falta disyuntiva. Pues por supuesto, y ni más faltaba, ¿cómo no vamos a defender el medio ambiente, lo residuos? ¿Cómo no vamos a defender las zonas de páramos, acuíferos, etcétera? Pero me parece que el tema está derivando a extremos. ¿Por qué? Porque municipios donde hay recursos mineros energéticos, ¿no?, y que existe la posibilidad mediante un plan ambiental de explorarlo, si eso se niega mediante esa consulta popular, pues va a haber exploración, y va a haber exploración criminal seguramente, y los grupos criminales, muchos de estos carteles, se están lucrando de esa exploración minero-energética. ¿Y qué es lo que sucede? Que posiblemente en algunos de estos municipios nos fuimos un poco al extremo en el tema de las regalías, y ellos están entendiendo que se quedan con el pecado y sin el género, con el pecado de
por supuesto que a pesar de los planes ambientales siempre hay un impacto ambiental y con poco ingreso de regalías. Yo de ninguna manera, y hay que aclararlo, estoy planteando volver otra vez como un péndulo a como estábamos, no, de ninguna manera. Pero sí pensaría, y simplemente como idea en la Comisión de Ordenamiento Territorial, que lo pensáramos en algún momento y miráramos qué incentivos adicionales controlados habría en esos municipios para que sin duda no nos vayamos al extremo de lo que está sucediendo. Yo estoy seguro que en muchos de estos municipios de Colombia donde ha habido consultas va a haber, ya no legal sino ilegal, la exploración minera, y ese es el peor de los escenarios. Y lo recalco, yo no estoy hablando de volver a la legislación anterior, pero sí buscar una posibilidad, un término medio, algún incentivo para que realmente se dé esa exploración y retomar los temas como decisiones que no sean como los POT de consultas, porque esas se hacen con el corazón y posiblemente no estudiando los temas a largo plazo. Otro tema, la ejecución, usted mencionaba también, ha sido de 2/3 de los 115 millones, y yo me pregunto aquí si ha sido esa ejecución equitativa, si ha llegado a las regiones más necesitadas de Colombia, porque es que esos modelos que se han venido aplicando en el país y que hemos ido poco a poco disminuyendo, esos modelos en el sentido de por demanda han resultado ser modelos perversos. Y perversos porque entendíamos que por demanda era buscar, por supuesto, una regionalización, mirar los NBI, y en muchos de los casos, en ejecución de presupuesto general de la nación, pues por demanda han sido pues aquellos entes territoriales que tienen más músculo financiero y pueden presentar más rápidamente un proyecto, y eso se llevan la tajada de los recursos. De manera que sería muy bueno, doctor Javier, también mirar lo equitativo de esa ejecución que usted ha venido mencionando, y pues en ese sentido seguir avanzando en la descentralización. Aquí hemos aprobado 3 ya regiones administrativas de planificación: Pacífica, Central y últimamente la región Caribe, pero nos encontramos con regiones administrativas de planificación sin recursos. En algunas, como la región Caribe, yo la he calificado como de pobres con pobres, ¿no? Lo cual genera más pobreza. Está bien, hay un instrumento ahí, por supuesto, y hay un avance, innegable. No califico la del Pacífico para dejársela a usted, senadora Susana. Sí. Pero decir que es necesaria, por supuesto, la inyección de unos recursos en las regiones administrativas de planificación. Ya hay unas bondades, que es la planeación, que lo que hacían los antiguos corpes, que al menos había acuerdos entre las regiones y se presentaban proyectos en esa región, proyectos conjuntos o varios de ellos. Pero yo creo que hay que darle ya dientes y pasar a otro escenario. Hay una ley que ya está radicada, que está en la Comisión Primera del Senado, creo que está agendada hoy, en el primer punto del orden del día, tiene la firma de más de 50 senadores, el apoyo de muchos de los gobernadores de Colombia, pero creo que tenemos que seguir avanzando en esos procesos de descentralización para que la ejecución y reparto de los recursos sea más equitativo, no el por demanda, no la cola que se arma en dependencias del Estado donde vienen alcaldes y gobernadores a rogar, ¿no?, por un proyecto, y muchas veces se los ganan los demás músculos financieros, y otras veces y otras veces también hay que señalarlos, se van esos recursos por la vena rota de la corrupción, donde hay una gran demanda, ¿no?, y poca oferta. De manera que creo, y ese ha sido el espíritu, presidente Jorge Prieto, de esta comisión, de seguir avanzando en los temas de descentralización y en el ordenamiento territorial, y ojalá podamos tener avances en esa ley que se debate hoy en la Comisión Primera de Senado y que apunta a eso, que unos recursos de las regalías, previo el debate que se haga, vayan a las regiones administrativas y de planificación. Yo decía, senadora María Rosario, ahora que usted se levantó un instante, que muchas de las regiones, y la región nuestra, la suya y la mía, que es la Caribe, pues
es una RAP importante desde el punto de vista de planificación, pero eso es la reunión de pobres con pobres, y si no le damos un instrumento adicional de recursos, pues eso sin duda pues se truncan muchas de las esperanzas. Y concluir con el tema que ustedes mencionaron del debate en la noche. Yo como presidencia del Senado no tengo otra manera que agendar los debates. Eso es una proposición hace 10 meses, que además muy importante, se dieron temas muy importantes como el que señaló la señora María del Rosario, porque el sentir es que ha habido abusos en muchos municipios de Colombia, incluso en el mismo departamento del Atlántico, y realmente pues en un plumazo de una reforma de un plan de ordenamiento territorial se vienen beneficiando terceros y no el propio municipio. Lo vimos en su capital el día que la visitamos, ¿no? Creo que creció exponencialmente 20 o 30 veces, y yo lamento también, soy el primero en lamentar cómo concluyó, por supuesto, ese debate, y pues me tocó por eso levantar la sesión, y como me dijo en alguna emisora que me llamó, que me vieron hasta de árbitro en el centro de un conflicto, que espero pues no pase a mayores, pero soy el primero en lamentar un debate pues que había tenido un buen enfoque y que lo habíamos compartido. Espero pues que las aguas vuelvan a su nivel con las constancias que cada grupo quiera presentar, y que esta tarde en la plenaria del Senado, luego de esas constancias que por supuesto vamos a admitir, nos dedicamos a un buen paquete de proyectos de ley que incluso han sido priorizados. Ayer priorizamos paquetes de proyectos de ley que no tienen discusión o poca discusión, a ver cómo avanzamos en esa agenda legislativa, porque muchas veces estamos mirando proyectos que tienen amplia discusión y se nos va a una plenaria y nos quedamos. A los que tengan discusión, como lo hicimos la semana anterior, nombraremos las comisiones de conciliación para que cuando nos presenten el resultado los volvamos a agendar, pero hoy vamos en proyectos, y queremos avanzar en proyectos de ley porque son muchos esos proyectos que benefician al país y que tienen alto contenido social. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador Efraín Cepeda, quiero también agradecer al doctor Javier Pérez. Usted ha dado una información eminentemente técnica y muy sincera que nos va a servir de bases para la propuesta que hace la doctora María del Rosario sobre esta legislatura, que nosotros la terminemos con una propuesta de ordenamiento territorial, no con un proyecto de ley, porque nos va a quedar muy difícil todavía, pero sí, esta es una comisión que se ha destacado, sus miembros, primero por preocuparse por lo que ocurre en la provincia, en las regiones, porque fundamentalmente los proyectos de ley se preocupan es por lo que ocurre en las ciudades, pero no se conoce la provincia. Yo quiero resaltar, de acuerdo a su informe, se tiene listo el modelo para la Orinoquia y la Amazonia, pero no ha sido socializado todavía. Lógicamente que se deberán tener en cuenta los criterios de los habitantes de esas regiones. Pero también hay que resaltar, no hay una política ambiental que oriente a la organización del territorio, ni minero-energética, ni de hidrocarburos, ni de organización territorial, ni de descentralización. Descentralización administrativa, por la cual hemos luchado acá, y precisamente las regiones administrativas de planeación tienen que ver con eso, con un proceso de descentralización que lo necesita el país. La política minero y ambiental pues ha sido prácticamente dirigida por la rama judicial, es decir, son los jueces, las sentencias, que por medio de acciones populares y de tutelas. Es necesario seguir avanzando en esa política de descentralización. El tema de las regalías, tal como lo decía nuestro presidente del Senado, senador Efraín Cepeda, eso no obedeció a ningún estudio, porque es que las regalías fueron institucionalizadas para compensar en parte todas las acciones negativas que se dan en cada una de las regiones, en cuanto al medio ambiente, descomposición social del campesinado, violencia que genera, por ejemplo, la actividad petrolera. Si no veamos lo que ha ocurrido en Arauca, 40 años siendo un gran productor de petróleo, y hoy estamos peor que hace 40 años.
en el departamento de Casanare, pues no podríamos decir lo mismo, pero casi algo similar, o el caso de La Guajira con el tema del carbón. Entonces, no, la distribución de esas regalías, que repito, fueron institucionalizadas en todo el mundo para compensar los daños y perjuicios que se causan en las regiones, pero con un criterio de mermelada, de cómo algo que los gobiernos han utilizado, los distintos gobiernos, para corromper al Parlamento especialmente y a las mismas regiones, a alcaldes y a gobernadores. Entregarles parte del presupuesto a cambio de ¿qué? De votos o de apoyar los proyectos que presenta el mismo gobierno. La falta de centralización también nos lleva a algo tan delicado como son los recursos que se han venido denunciando ahora, los recursos para el post-conflicto, los recursos para de verdad sacar adelante un proceso de paz que es no solamente los acuerdos con la guerrilla, sino el resolver los graves problemas que vive el pueblo colombiano. Entonces, entidades como las entidades encargadas de la adjudicación de tierras no hacen presencia en las regiones, no han vuelto allí, por eso la mayoría de los campesinos pues formalmente no son dueños de sus tierras porque no han sido adjudicadas. Los proyectos productivos se quedan en mitad del camino y la pérdida de todos estos recursos, incluso del orden internacional, ya ha sido denunciada en todas partes. Podemos nosotros hablar también que la competencia entre las corporaciones regionales y las ALNAS en la concesión de licencias ambientales, eso se ha convertido en un negocio también, en actos de corrupción que han sido denunciados porque no hay una política que oriente a este respecto. Pongo el ejemplo sobre aprovechamiento de materiales de arrastre de los ríos. En este momento el municipio de Monterrey, en mi departamento de Casanare, se encuentra, como se dice allí, activos, en pie de lucha, como dicen ellos, para defender el río Túa, del cual depende no solamente el sector agropecuario, sino el turismo en este bello municipio, y por haberle dado licencias a unas empresas irresponsables, pues este río causa que en época de invierno se desborden sus aguas y causen inundaciones. Por eso, ese es un ejemplo que yo quiero colocar. Los planes de ordenamiento territorial en las mayorías de los municipios de este país se han convertido en un negocio también de los alcaldes y de los concejales para enriquecer a los dueños de tierras que están junto a las áreas urbanas de los municipios, como ampliando las áreas urbanas, tal como lo decía el senador Cepeda, en nuestro municipio, es decir, de 1.200 hectáreas pasó casi en 2.800 más a formar parte, y eso ¿para qué? Para enriquecer a unos pocos. Entonces, nosotros creemos que este informe y los conocimientos que tienen cada uno de los miembros de esta comisión, porque hemos ido a cada una de las regiones y tenemos pendientes todavía unas visitas que vamos a recordarlas a ver, nos va a servir para que de aquí salga una propuesta de ordenamiento territorial. Yo les agradezco mucho, pero antes tiene la palabra la senadora María del Rosario. Gracias, presidente, pero quiero hablarle un momentico de otro tema. Presidente, yo soy ponente del concepto para el diferendo limítrofe entre Cesar y Guajira, y era ponente, el coordinador era el senador Ashton. Como ya él no está en el Senado, mi propuesta es si a través de la comisión podemos facilitar una reunión con los dos delegados de los dos gobernadores a ver si podemos solucionar el tema amistosamente. Usted recuerda la reunión que hicimos en Patillán, y ahí quedó un muy buen ambiente para definir cuál área pertenecía al Cesar y cuál pertenecía a la Guajira. Entonces, porque me gustaría que dejáramos ese tema resuelto. Yo ya tengo el concepto listo, pero no quiero radicarlo, sino más bien ver si podemos lograr un consenso entre las dos gobernaciones para al menos ese diferendo cerrarlo. Entonces, mi invitación es que a través de la Secretaría de la Comisión se facilite, se invite a que el gobernador de La Guajira y el gobernador de Cesar, cada uno delegue 2 compromisarios
que conmigo y de pronto con el presidente del Senado podamos ver si llegamos a un acuerdo y poder traer ya aquí a esta comisión una propuesta consensuada para ver si cerramos ese tema. Esa era, señor presidente, mi petición antes que usted levante la sesión. Gracias. Gracias, senadora. Con mucho gusto esta comisión y esta presidencia estará pues presta a colaborar en cualquier tema que sea necesaria para resolver problemas de este país. Senadora Efraín Cepeda, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Un informe que quisiera presentar en mi calidad de coordinador de la subcomisión de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hemos seguido adelantando acciones. Yo presenté un informe anterior de la visita que allí hicimos con la secretaria general de la Convención Ranzar, luego un foro en la Universidad de Rosario, y recordar que entre los temas que encontramos en esa visita de campo, pues un tema absolutamente aberrante de un río como el Aracataca, que baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, que desembocaba en la Ciénaga Grande, no sé, quizá una boca de 30 o 40 metros, y esos 30 o 40 metros pasaron a 30 o 40 centímetros, ya no desemboca allí, sino desemboca pues en algunas fincas de grandes terratenientes, cultivadores allí. Hemos continuado con el proceso. El día viernes fui invitado a la ciudad de Cartagena a un foro del caucus conservacionista con representantes de los Estados Unidos, de los caucus, varios congresistas de Colombia, y me permití pues presentar el informe y disentir de la directora de parques regionales, que decía que había una gran reserva de mangles en la vía Parque, Isla de Salamanca, y yo casualmente acababa de sobrevolar la zona el día anterior cuando venía de otro foro en la ciudad de Riohacha, y lo que uno encuentra allí es lo mismo, más de lo mismo, la misma mortandad, el mismo problema que se nos está presentando en todos, los mismos pobladores. Por eso nos permitimos presentar una acción de cumplimiento también ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. Nos los devolvieron pidiéndonos que surtiéramos otros trámites ante el Ministerio del Medio Ambiente, los estamos surtiendo. Nos entregó ese día también la directora de Parques una serie de denuncias que han presentado ante la Fiscalía, porque pues los diques que se vienen construyendo pues son sin duda aberrantes, sin permisos, y muchos de esos incluso en concreto, otros en madera y cemento. Estamos impulsando también esas denuncias. Nos preocupa mucho también que parece que se inicia ahí una ejecución de unos distritos de riego con algunos rellenos, y estuve conversando sobre el tema ayer con el Ministerio del Medio Ambiente, pero quería contarles que continuamos en ese proceso, impulsando por los canales de control político y por los canales judiciales, porque sin duda lo que ya está pasando es aberrante. Por eso he presentado una proposición quizás hace unas 3 o 4 semanas para hacer el siguiente debate y pedir que se agende prontamente, de manera que vamos en todas las acciones. Hay una gerencia que se nombró por parte del ministro de la Ciénaga Grande de Santa Marta, tal como esta comisión pidió. Hemos pedido también que se cite al gerente y que rinda los informes, de manera que quería, presidente, informar pues los avances de la Ciénaga Grande, que hemos estado allí descorazonados en veces, pero muy pendiente que se tomen esas acciones. Ahora, aquí habíamos en un debate planteado que no se dieran nuevas concesiones de agua por parte de Corpamar. Tenemos también, estamos presentando un derecho de petición, entendido que se siguen presentando las concesiones de agua a pesar de que no hay suficiente para la Ciénaga Grande de Santa Marta, y creo que en la próxima sesión tendremos que revisarlo y pues emitir, si se puede, pues una resolución de la comisión, porque si no hay suficiente agua dulce, pues cómo se siguen haciendo estas concesiones. Además, tenemos todavía el problema de los intercambiadores de agua, los famosos Boscolver, 217 construidos, solo 3 funcionando, 4 medio funcionando. Por allá hay vías, no sé de dónde sacó un estudio ambiental que dice que no es necesario destaponar ninguno. Yo digo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando se secaron los mangles
por la carretera que no tuvo ninguna norma ambiental, se construyeron los Boscolver, renacieron otra vez, ahora que están cerrados. Yo no estoy diciendo que se necesitan 217, pero que es obvio que en una ciénaga el intercambio de agua dulce y salada es absolutamente necesario y vamos a examinarlo ese día también. No podemos seguir con los ojos tapados, ¿no?, de manera miope y dejando que la ciénaga se nos muera. Y finalmente, senadora María Rosario, me parece muy bien lo que usted ha propuesto. Si hay una conciliación entre el Cesar y la Guajira, y en lo que yo pueda ser útil también, con mucho gusto estaré a disposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos la señora secretaria nos va a dar lectura a la agenda para los próximos días, que tiene que ver con las distintas propuestas que se han hecho para desplazarnos a regiones. Por favor. Sí, señor presidente. Para el próximo miércoles 18 tenemos la citación de la proposición 18, el control efectivo de las zonas veredales transitorias, presentada por la senadora María Rosario Guerra. Tendríamos el próximo miércoles 25 de abril la proposición de seguimiento a la Ciénaga Grande de Santa Marta, presentada por el honorable senador Efraín Cepeda. Frente a ese punto, señor presidente, y de acuerdo a lo que la subcomisión había solicitado, la Comisión Técnica de Ordenamiento Territorial se hará una revisión de todo el 19 y 20 de abril, habrá un taller en Barranquilla, señor presidente, en todo el tema que se llama Incorporación y Determinantes Ambientales de Gestión de Riesgo e Instrumentos del Ordenamiento Territorial en la Región Caribe. Esto ya se fue informado a la Secretaría Privada del Presidente y estamos en todo el tema. Ya confirmó el presidente de la comisión, estaríamos nosotros también como presentes para recoger toda la información de este informe y están invitados los honorables senadores para poder participar en este evento en la ciudad de Barranquilla. El 19 y 20 de abril, son 2 días, un día que pueda estar una mañana, pero estaremos el presidente y la secretaría privada del presidente también nos anunció su posible participación en nombre del coordinador de la subcomisión de seguimiento del tema ambiental. Tenemos, señor presidente, para el miércoles 9 de mayo la citación del impacto y el suministro de agua en los municipios del departamento de Boyacá, específicamente lo del Duitama, del honorable senador Zenén Niño y señora honorable senadora, para el jueves 17 de abril, de acuerdo a las agendas de los 3 gobernadores del eje cafetero, la sesión descentralizada frente a la solicitud que han hecho los gobernadores del eje cafetero para la creación de la RAP eje cafetero que solicitan jueves 17 de mayo. Estamos en lo tenemos programado y estamos solo pendientes de la agenda de los 3 gobernadores del eje cafetero. Eso es lo que tenemos por el momento, señor presidente, y seguimos la instrucción de solicitar la reunión con los gobernadores de La Guajira y el Cesar. Senadora, nosotros el año pasado, cuando se creó la subcomisión de los asesores por temas, seguimos avanzando y estamos precisamente trabajando de la mano con la CON Nacional de que nos entregaran este informe oficial cerrado, digamos, final, que fue el que nos entregaron el año pasado, pero tenían unas aclaraciones que nos entregaron este año definitivo y por eso hicimos esta sesión. Tan pronto ya terminada esta sesión y con este informe, vamos a convocar nuevamente los asesores para la revisión de estas normas legislativas o posibles recomendaciones de normas legislativas para el 20 de julio. Sí, señor. Bueno, entonces por secretaría les recordaremos tanto la agenda como los demás compromisos. Se levanta la sesión y convocamos para el próximo miércoles a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias.